Muy bien, 7 de la mañana en punto. Vamos a dar inicio. Tenemos 10 personas en sala. Vamos que se vayan conectando los demás. La diferencia en qué se resume toda la diferencia. Este libro está muy interesante. Pasa algo curioso en la vida cuando uno se niega a aceptar nada que no sea lo mejor. Muy a menudo lo consigue. Vamos a repetir esa frase que está interesante. Pasa algo curioso en la vida. Cuando uno se niega a aceptar nada que no sea lo mejor, muy a menudo lo consigue. Es decir, que debemos negarnos a aceptar cualquier cosa que no sea lo mejor. Y cuando nos comprometemos de esa manera, cuando uno se niega a hacerlo, pues la mayoría de veces va a conseguir su cometido. Esto lo dice Somsen Maugma o Maugam. Conducía por la carretera a 120 por hora cuando ocurrió. Se distrajo con algo que estaba al margen del camino y cuando volvió a mirar en la dirección de la marcha, apenas le quedaba un segundo para reaccionar. Era casi demasiado tarde. El gran camión que iba delante frenó de pronto. Para salvar la vida, tumbó la motocicleta iniciando un patinazo angustioso que le pareció eterno. Se vio a sí mismo en cámara lenta, pasando por debajo del camión. Pero sucedió lo peor. El depósito de gasolina perdió el tapón y el combustible se derramó y encendió y el combustible se derramó y encendió. Cuando volvió en sí, se halló en la cama de un hospital, traspasado por el dolor, incapaz de moverse y sin atreverse casi a respirar. Las 3/4 de su cuerpo estaban cubiertas de horribles quemaduras de tercer grado. Pero él se negó a rendirse. Luchó por salvar la vida y luego por reanudar su carrera profesional, pero solo para recibir otro golpe abrumador. Un accidente de avión le dejó paralizado de la cintura para abajo para toda la vida. En la existencia de todo individuo, hombre o mujer, hay un momento de reto a ultranza, un momento en que se pone a prueba todos los recursos de que disponemos, en que la vida parece absolutamente injusta, un momento en que nuestra fe, nuestros valores, nuestra paciencia, nuestra comprensión, nuestra perseverancia se ven forzados hasta el límite y aún más allá. Para algunos, una prueba así es una oportunidad de convertirse en individuos mejores. Otros dejan que la experiencia les destruya. ¿Se ha preguntado alguna vez a qué se deben las diferentes maneras en que los humanos responden a los desafíos de la existencia? Yo sí, y muy a menudo. Desde siempre me han fascinado los motivos de la conducta humana tal como es. Y desde luego tengo uso de razón. Me obsesiona descubrir por qué ciertos hombres y mujeres sobresalen entre quienes les rodean. ¿De dónde salen los líderes y los triunfadores? ¿A qué se debe que muchos vivan felices pese a las peores adversidades, mientras otros, que en apariencia lo tienen todo, están llenos de desesperación, rabia y depresiones? Permita que le cuente otra historia y observamos la diferencia entre los dos protagonistas. Se trata de un hombre que parece favorecido por la suerte. Es un profesional del espectáculo fabulosamente rico y que tiene muchos seguidores. A los 22 años de edad fue el miembro más joven de la famosa compañía de comedias Second City de Chicago. Casi enseguida se convirtió en la estrella de la compañía. No tardó en tener un gran éxito en los escenarios de Nueva York. Durante la década de los 70 se convirtió en uno de los triunfadores de la televisión y luego en uno de los actores cinematográficos más cotizados. Se pasó al campo de la música y el triunfo fue inmediato. Tiene docenas de amigos que le admiran, una esposa amante y magníficas casas en la ciudad de Nueva York y en la isla de Martha's Vineyard, lugar de descanso de los famosos.
A primera vista posee todo lo que una persona podría ambicionar. ¿Cuál de los dos preferiría ser? Difícilmente nadie se pondría en el lugar del primero. Pero deje que le cuente más cosas de esos dos hombres. El primero es una de las personas con más vitalidad, fuerza y éxito que conozco. Se llama W. Mitchell y vive actualmente en Colorado. Desde su terrible accidente de moto ha conocido más triunfos y alegrías que muchos otros en toda la vida. Cultiva más relaciones personales magníficas con algunos de los personajes más influyentes de Estados Unidos. Ha ganado millones en los negocios. Incluso presentó su candidatura a un escaño en el Congreso. Pese a tener el rostro grotescamente desfigurado, se presentó. Es increíble. La consigna de su campaña: vóteme para el Congreso y no seré solo un guapo más. Hoy día mantiene una relación fabulosa con una mujer muy especial y se encuentra en plena campaña para el cargo de vicegobernador de Colorado. La otra persona es alguien que le resultará familiar y que probablemente le ha proporcionado a usted bastantes horas de esparcimiento de alegría. Se llama John Belushi. Era uno de los cómicos más célebres de nuestra época y uno de los grandes triunfadores de la industria del espectáculo durante la pasada década. Belushi supo enriquecer las vidas de muchos, pero no la suya propia. Cuando falleció, a la edad de 33 años, como consecuencia de lo que el forense llamó una intoxicación aguda de cocaína y heroína, pocos de los que le conocían bien se sorprendieron. El hombre que lo tenía todo se había convertido en un toxicómano que aparentaba muchos más años de los que tenía. Exteriormente no le faltaba nada de nada. Interiormente estaba vacío desde hacía muchos años. Los ejemplos así abundan. ¿Conoces el caso de Pete Strudwick? Nacido sin manos ni pies, se ha convertido en un especialista de la maratón que ha recorrido ya 40.000 kilómetros. Recordemos la asombrosa historia de Helen Keller, o recordemos a Candy Lightner, la fundadora de Madres contra el Alcohol al Volante. Después de vivir una tragedia horrible, ya que una hija suya murió atropellada por un conductor borracho, creó una organización que habrá salvado cientos y quizá miles de vidas. En el otro extremo de la escala, recordemos a seres como Marilyn Monroe o Ernest Hemingway, que tuvieron éxitos fabulosos y acabaron destruyéndose a sí mismos. Por tanto, yo le pregunto a usted, ¿en qué consiste la diferencia entre quienes tienen lo que hay que tener y quienes no? Entre quienes hacen lo que hay que hacer y quienes no. ¿Por qué unos superan adversidades tremendas, inconcebibles, y convierten sus vidas en un triunfo, mientras que otros, pese a contar con todas las ventajas, las convierten en un desastre? ¿Cómo consiguen algunas personas que todas las experiencias repercutan a su favor, mientras para otras cualquier experiencia actúa en contra de ellas? ¿En qué consiste la diferencia entre W. Mitchell y John Belushi? ¿Cuál es la diferencia en que se resume toda la diferencia en cuanto a calidad de la vida? Estas preguntas siempre han sido mi obsesión. A medida que iba madurando, pude observar individuos que poseían grandes riquezas de toda especie, magníficos empleos, relaciones estupendas y buena presencia. Necesitaba saber por qué para ellos la vida era tan distinta de la mía y la de mis amigos. Pues bien, toda la diferencia se reduce a la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos y a las acciones que emprendemos. ¿Qué hacemos cuando, tras poner todas nuestras fuerzas en el intento, las cosas nos siguen saliendo mal? Quienes triunfan no tienen menos problemas que quienes fracasan. Las únicas personas que no tienen problemas son las que están en el cementerio. Lo que distingue el fracaso del éxito no son las cosas que nos pasan. La diferencia estriba en cómo percibimos lo que nos pasa y qué hacemos en consecuencia. Cuando su organismo le comunicó a W. Mitchell que la información
que estaba cubierto de quemaduras de tercer grado en un 75%. Pudo elegir entre varias maneras de interpretar esta información. Por el significado del incidente, pudo ver en él mismo un motivo para morirse, para caer en la desesperación o cualquier otra cosa que eligiera comunicar. Y eligió comunicarse a sí mismo insistentemente que aquella experiencia le había ocurrido porque estaba llamado a hacer algo, y que ese algo algún día le supondría ventajas aún mayores respecto a su afán de hacer algo importante en el mundo. Como resultado de tal comunicación consigo mismo, formó conjuntos de creencias y de valores que siguieron orientando su vida desde una perspectiva ventajosa y no como tragedia, incluso después de verse paralítico. En cuanto a Pete Strudwick, el que no tenía manos ni pies, no logró culminar con éxito la Pikes Peak, maratón más difícil del mundo. Muy sencillo. Dominaba la comunicación consigo mismo. Cuando sus sentidos corporales le enviaban las señales que en el pasado solía interpretar como el dolor, limitación o agotamiento, él se limitaba a cambiar la etiqueta de su significado y a seguir comunicándose con su sistema nervioso de tal modo que le permitiese continuar la carrera. No cambian las cosas, cambiamos nosotros. Henry David Thoreau. Lo que despertó mi curiosidad fue saber concretamente cómo obtenían resultados estas personas. Había comprendido desde hacía tiempo que el éxito deja unas claves, que quienes producen resultados sobresalientes hacen cosas determinadas que son las que crean dichos resultados. Comprendí que no basta con saber que un W. Mitchell o un Peter Strudwick se comunican consigo mismos de una manera especial. Había que averiguar concretamente cómo lo hacían. Me convencí de que si repetía exactamente las acciones de otros, no dejaría de reproducir resultados de la misma calidad que ellos. De que si sembraba, no dejaría de cosechar. En otras palabras, si alguien se mostrase comprensivo incluso en las circunstancias más adversas, yo averiguaría su estrategia, su manera de considerar las cosas, el uso de su propio cuerpo en tales situaciones, y así llegaría a ser más comprensivo. Si un hombre y una mujer llevan hace 25 años felizmente casados y enamorados, todavía el uno del otro, yo me enteraría de qué acciones habían emprendido y en qué creencias las sustentaban, al objeto de adoptar las mismas acciones y creencias y alcanzar los mismos resultados en mis propias relaciones. Como uno de los resultados producidos por mí había sido un notable exceso de peso, empecé a comprender que solo necesitaba modelar mi conducta sobre la de los delgados. Averiguar qué comían, cómo lo comían, qué opinaban, cuáles eran sus creencias y conseguiría lo mismo que ellos. Así fue como perdí mis 15 kilos sobrantes. Hice lo mismo en el aspecto económico y en mis relaciones personales. De esta manera empezó mi búsqueda de modelos de excelencia personal y en mi propia investigación de la excelencia exploré todos los caminos que lograban descubrir. Fue entonces cuando supe que existía una ciencia llamada programación neurolingüística, que abreviaremos como PNL. Fijándonos en ese nombre, veremos que viene de neuro, que hace alusión al cerebro, y lingüística, que se refiere al lenguaje. Programar es poner a punto un plano procedimiento. La PNL es el estudio de cómo el lenguaje, tanto verbal como el no verbal, afecta a nuestro sistema nervioso. Pues nuestra capacidad para hacer cualquier cosa en la vida está basada en nuestra aptitud para dirigir nuestro propio sistema nervioso, y los que consiguen cosas sobresalientes lo hacen mediante determinadas comunicaciones con el sistema nervioso y a través de él. La PNL estudia cómo los individuos se comunican consigo mismos de tal manera que originan estados de óptima disponibilidad de sus recursos y por tanto crean el mayor número posible de opciones de comportamiento. El nombre de programación neurolingüística, si bien describe con exactitud de qué trata la nueva ciencia, puede haber sido el motivo de que usted no conociese antes su existencia.
puesto que en el pasado su enseñanza estuvo limitada a los terapeutas y a un pequeño número de afortunados hombres de negocio. Desde mi primer contacto con ella, comprendí enseguida que estaba ante algo totalmente distinto de cualquier cosa experimentada con anterioridad. Fui testigo de cómo un paciente de la PNL se hacía cargo de una mujer que desde hacía más de 3 meses estaba siendo tratada sin éxito por afecciones fóbicas y en menos de 3/4 de hora desapareció esa fobia. Quedé atónito. Quiero corregir una palabra que dije, no es paciente, es practicante de la PNL. Practitioner. Quedé atónito. Necesitaba enterarme bien de aquello. Dicho sea de paso, muchas veces el mismo resultado puede conseguirse en 5 o 10 minutos. La PNL nos proporciona un marco de referencia sistemático para dirigir nuestro propio cerebro. Nos enseña cómo dirigir no solamente nuestros propios estados y comportamientos, sino incluso los estados y comportamientos de los demás. En una palabra, es la ciencia de cómo dirigir el propio cerebro de manera óptima para lograr los resultados que uno desea. La PNL suministra exactamente lo que yo andaba buscando. Da la clave del misterio de cómo ciertas personas producen constantemente lo que yo llamo resultados óptimos. Si una persona se levanta por la mañana con prontitud y llena de energía, eso es un resultado que consigue y por tanto se impone la pregunta, ¿cómo lo consigue? Puesto que todos los resultados son consecuencia de unas acciones. Se sigue con esta otra pregunta. ¿Qué acciones mentales o físicas concretas suscitan el proceso neurofisiológico del despertar fácil y bien dispuesto? Uno de los postulados de la PNL es que todos los sistemas neurológicos se parecen. De manera que si alguien en el mundo puede hacer una cosa, usted también puede. Siempre que rija o gobierne su sistema nervioso exactamente del mismo modo. Este proceso consiste en descubrir exacta y específicamente lo que hacen las personas para obtener un cierto resultado. Es lo que llamamos modelado. Ahí abre un paréntesis, esto es un tema del que hemos hablado en el pasado, que yo les indicaba el modelar. Encontrar una persona que tenga exactamente lo que tú quieres y modelar. Y yo digo una persona para iniciar, porque nuestra mejor versión siempre tendrá el modelado de varios avatares. Continuamos. Repitamos una vez más que el postulado es que si otros pueden, usted también puede. La cuestión no estriba en si será usted capaz de obtener los mismos resultados que obtiene otra persona o no. Solo es cuestión de estrategia, es decir, ¿cómo lo consigue esa persona? Si uno demuestra un extraordinario dominio de la ortografía, debe existir una manera de modelarlo y poder hacerlo usted también. En solo 4 o 5 minutos aprenderá usted esa estrategia en el capítulo 7. Si alguien a quien conoce se comunica perfectamente con su hijo, usted puede conseguir lo mismo. Si existe alguien para quien sea fácil levantarse de la cama por las mañanas, usted también puede. Basta con modelar cómo esos otros individuos gobiernan sus sistemas nerviosos. Obviamente, algunas tareas son más complicadas que otras y puede requerir algún tiempo en modelarlas y duplicarlas. No obstante, si uno tiene deseo y fe suficientes para perseverar durante el proceso de ajuste y cambio, cabe la posibilidad de modelar virtualmente cualquier cosa que esté al alcance de cualquier humano. En muchos casos, a una persona le habrá costado años de errores y nuevos ensayos descubrir cómo servirse de su mente o de su cerebro para alcanzar un resultado concreto. En cambio, usted, si quiere seguir sus pasos, no tiene más que modelar las acciones que costó años perfeccionar y conseguir algo similar en cuestión de instantes o de meses. En cualquier caso, mucho más pronto que la persona cuyos resultados deseamos duplicar. Los principales creadores de la PNL fueron John Grinder y Richard Bandler. El primero es uno de los lingüistas más destacados del mundo. Bandler es matemático, psicólogo gestáltico, la llamada psicología de la forma, y experto en informática. Estos dos hombres decidieron asociar su talento
para una tarea extraordinaria: salir a modelar la conducta de los mejores en su actividad, cualquiera que ésta fuese. Buscaban a los individuos más eficaces en la creación de lo que más ansía la mayor parte de los humanos: el cambio. Entre los individuos más notables estuvieron hombres de negocios, terapeutas y otros, a fin de condensar las lecciones y los patrones de conducta que estas personas habían descubierto a través de años de errores y nuevos intentos. Bandler y Grinder son conocidos principalmente gracias a una serie de patrones eficaces para la intervención en el comportamiento, codificados por ellos mediante el modelado del Dr. Milton Erickson, uno de los hipnoterapeutas más grandes que hayan existido nunca; de Virginia Satir, extraordinaria terapeuta familiar; y de Gregory Bateson, antropólogo. Ambos descubrieron, por ejemplo, cómo Satir lograba establecer la resolución de relaciones donde otros terapeutas habían fracasado. Descubrieron qué patrones de acción producía para conducir resultados, y luego enseñaron esos patrones a sus alumnos, quienes pudieron aplicarlos y obtener resultados de la misma calidad, aunque no poseyeran los años de experiencia de aquella famosa terapeuta, puesto que sembraron las mismas semillas, cosecharon los mismos frutos. En el desarrollo de los patrones fundamentales extraídos del modelado de esos tres maestros, Bandler y Grinder empezaron a crear patrones propios que también transmitieron en sus enseñanzas. El conjunto de esos patrones es lo que se ha dado en llamar programación neurolingüística. Esos dos genios hicieron mucho más que suministrarnos una serie de patrones potentes y eficaces para producir el cambio. Nos proporcionaron lo que es más importante: un criterio sistemático sobre cómo duplicar cualquier tipo de excelencia humana en un periodo muy breve. Consiguieron éxitos hoy legendarios. Sin embargo, e incluso con los recursos disponibles, muchas de las personas que aprendieron los patrones para crear cambios emocionales y de la conducta carecían del poder personal necesario para aplicarlos de una manera eficaz y congruente. Vemos una vez más que no basta con saber. La acción es lo que produce los resultados. A medida que iba leyendo tratados de PNL, me sorprendió no hallar nada escrito o muy poco sobre el proceso del modelado. Para mí, ese es el camino de la excelencia. Significa que si veo que alguien en el mundo consigue un resultado que yo deseo, yo también puedo producir lo mismo si estoy dispuesto a pagar el precio correspondiente en tiempo y esfuerzo. Si lo que uno quiere obtener es el éxito, debe encontrar la manera de modelar su conducta sobre la de los triunfadores conocidos, es decir, averiguar lo que hicieron y, más concretamente, cómo utilizaron su cerebro y su cuerpo para alcanzar los resultados que uno desea duplicar. Si usted quiere ser mejor amigo, tener una personalidad más rica, ser un padre más comprensivo, un mejor atleta o un hombre de negocios más próspero, lo que hace falta son modelos de excelencia. A menudo los que mueven las palancas del mundo son modeladores profesionales, es decir, personas que dominan el arte de aprender cualquier cosa siguiendo la experiencia de otros, en vez de fiarlo a la propia. Esos son los que saben cómo ahorrar la mercancía que nunca sobra: el tiempo. En efecto, basta con leer la lista de los libros más vendidos según el New York Times para observar que varios de los títulos más destacados de la misma no contienen sino modelos para hacer más eficazmente alguna cosa. Encontramos, por ejemplo, un libro de Peter F. Drucker, El cambiante mundo del directivo, en el que se nos describen las acciones concretas que debe emprender quien ambicione ser un forjador de empresas e innovador y eficaz. En la obra queda perfectamente claro que la innovación es un proceso muy especial y voluntario. De manera parecida, ser un forjador de empresas no tiene nada de misterioso ni de mágico. No es nada que uno lleve escrito en los genes. Es una disciplina que se puede aprender. ¿Le suena el nombre?
Se le considera uno de los fundadores de la doctrina empresarial moderna. Gracias a su talento para el modelado, el ejecutivo al minuto de Kenneth Blanchard y Spencer Johnson es un modelo para la comunicación humana y para la gestión sencilla y eficaz de las relaciones humanas de cualquier tipo. Fue obtenido mediante el modelado de varios de los ejecutivos más eficaces de Estados Unidos. En busca de la excelencia, de Thomas J. Peters y Robert H. Wasserman Jr. Es evidentemente una obra que propone un modelo para las empresas triunfantes. Ningún lugar está lejos, de Richard Bach. Plantea otro punto de vista distinto, un nuevo modelo desde el cual considerar las relaciones. Esta lista podría prolongarse mucho más. También la presente obra está llena de una serie de modelos sobre cómo el lector debe dirigir su mente, su cuerpo y sus comunicaciones con los demás en orden a producir resultados sobresalientes para todos los interesados. Sin embargo, mi objetivo para usted es que no solo aprenda esos patrones del triunfo, sino que además los supere, pasando a crear sus modelos propios. A un perro se le pueden enseñar patrones para mejorar su comportamiento y lo mismo pasa con las personas. Pero lo que yo quiero que usted comprenda es un proceso, un marco de referencia, una disciplina que le permitirá reproducir la excelencia donde quiera que la encuentre. Quiero enseñarle algunos de los patrones más eficaces de la PNL, pero también quiero que llegue usted a ser algo más que un mero practicón de la PNL. Deseo convertirle en un modelador, en alguien que se apodera de la excelencia y la convierte en algo propio, que persigue constantemente las técnicas del rendimiento óptimo, de manera que no se vea confinado a una serie de sistemas o de patrones, sino capacitado para buscar permanentemente nuevos y más eficaces medios para producir los resultados que usted ambiciona. Para modelar la excelencia es preciso convertirse en un detective, un investigador, en alguien que plantea preguntas interminables y que persigue todas las claves de aquello que produce la excelencia. Yo he enseñado a los mejores tiradores de pistola del ejército estadounidense cómo tirar mejor, tras descubrir los patrones exactos de la excelencia en materia de tiro con pistola. He aprendido las habilidades de un maestro de karate, observando lo que estos piensan y hacen. He mejorado los rendimientos de numerosos atletas profesionales y olímpicos. Para ello tuve que encontrar la manera de modelar con exactitud lo que hacían esas personas en el momento de producir sus mejores resultados y luego enseñarles cómo obtener ese mismo rendimiento a voluntad. Construir a partir de los éxitos de otros es uno de los aspectos fundamentales del aprendizaje, en muchas de sus variedades. En el mundo de la técnica, cada avance tecnológico o nuevo diseño de ordenadores va precedido, naturalmente, de otros descubrimientos e innovaciones anteriores. En el mundo de los negocios, las empresas que no aprenden del pasado y no utilizan información más actualizada de que se puede disponer, están condenadas al fracaso. En cambio, el mundo de la conducta humana es uno de los pocos donde todavía rigen teorías e informaciones pasadas de moda. Muchos de nosotros seguimos utilizando el modelo decimonónico acerca de cómo funciona el cerebro, corrijo la palabra, decimonónico, de cómo funciona el cerebro y de cuáles son los móviles del comportamiento. A una cosa que desconocemos le ponemos la etiqueta de depresión, y eso es lo que nos permite decir que estamos deprimidos. La verdad es que esas palabras pueden ser profecías que se realizan a sí mismas. En este libro se describirá una técnica madura y directamente aplicable para crear la calidad de vida que usted desee. Bandler y Grinder descubrieron que son 3 los ingredientes básicos que deben duplicarse al efecto de producir cualquier forma de excelencia humana. Son en realidad las 3 formas de acción mental y física que guardan una relación directísima con la calidad de los resultados que obtenemos. Podemos considerarlas como las 3 puertas de acceso a un espectacular banquete. 7:30 minutos,
Yo sé que tenemos ganas de continuar porque van a darnos una información valiosa, pero quiero que esa información valiosa quede ahí, lista para consumirse cuando nuestra mente esté completamente abierta y disponible. Es decir, que el lunes a las 7 de la mañana en punto nos estaremos enterando con firmeza. O la otra alternativa es que compren el libro y vayan leyendo. Cualquiera de las dos opciones son completamente válidas. 7:30 minutos, entonces comenzamos con nuestra parte, una de las partes, leemos juntos, dice Guara. Me encanta eso, me encanta eso. Además porque yo disfruto muchísimo, de verdad, disfruto muchísimo el leer con el grupo, leer con ustedes. Voy a habilitar los micrófonos para que quien desee participar, acá está, muy bien, ya a partir de ese momento pueden habilitar sus micrófonos si así lo desean. ¿Listo? Johncito, muy buenos días. Hola, Kate, muy buenos días. Bueno, hubo algo que a mí me encantó en esta lectura del día de hoy y es, si otros pueden, yo también puedo. O sea, creo que esa frase me marcó porque muchas veces uno cree que otras personas, no, pero pues él lo logró, pero ¿por qué es él? Y bueno, ¿y qué tiene esa persona que no tengo yo? ¿Sí? Entonces es lo que uno se tiene que preguntar y realmente evaluar para decir, no, es que si otras personas pueden, yo también puedo. Entonces realmente me marcó muchísimo esa frase y pues obviamente para poder lograrlo es importante educar la mente, ¿no? Como lo estaba indicando el autor, que tenemos que educar nuestra mente por medio de la programación neurolingüística y bueno, pero realmente pues es algo que quería como dejar ahí como plasmado. Muchas gracias. Gracias a ti, Kate, de verdad. Wilder. Wilder, ¿vas a participar? No. Es que se activó tu micrófono, entonces fue por accidente, ¿sí? Perdón. No te preocupes, tranquilo. No, esas cosas pasan, yo lo entiendo. Por eso nosotros tomamos en algún momento la decisión de dejar los micrófonos bloqueados durante la lectura para que la grabación quedara limpia y por eso en ese espacio pues se dejan habilitados. Es normal eso de que se habiliten los micrófonos, no se preocupen. De lo que dice Catherine, Catherine, yo sé que Catherine me permite contar esto, Catherine compró la bitácora de hábitos y tuvimos nuestra sesión y lo hablamos, ¿no, Catherine? Todo eso que uno quiere hacer, lo puede hacer. Y hay otras personas que lo han logrado, y yo lo puedo lograr. Y parece elemental. Uno dice, ay, pues claro, es que es obvio. No te voy a pagar $200 para que me digas cosas que aparecen gratis en YouTube. Ok, es que el problema no es lo que sabes. Y ya te lo está diciendo el autor. El problema es qué haces qué haces con lo que sabes. Es que no importa qué sabes. Tú puedes saber desarmar un cohete, pero si estás conduciendo un taxi, no estás haciendo mucho con lo que sabes. Entonces, si tú me contratas y yo te digo cosas que tú sabes, entonces la siguiente pregunta no es ¿por qué me pagaste a mí? La siguiente pregunta es ¿por qué no estabas accionando? Si ven que el autor, Tony Robbins, nos dice que hay personas que, aún teniendo la información de todos esos patrones, llamémoslo así, mágicos, aún teniendo esa información, no lograban cambios significativos en su vida. Porque no accionaban. Porque no somos lo que decimos que vamos a hacer. Lo que somos, lo que hacemos. Y estamos hablando de cara a los demás. Es decir, que si de verdad yo quiero tener resultados diferentes, debo hacer cosas diferentes.
aquí estamos teniendo información importante y hay alrededor de, somos 24 personas en esta sala con la misma información. Y las mismas 24 podemos establecernos una meta. Pero a no ser que las 24 personas tengan un plan de acción, no solamente es escribir el sueño y el mapa de visualización, eso está muy bien. Pero si no tienen un plan de acción, venga, listo, no tienen el plan de acción, pero accionan. Si eso no sucede, no van a tener ningún tipo de resultado. Para crear cambios emocionales y de conducta, se requiere tener una clase de poder para poder aplicarlos de manera eficaz. Porque yo puedo saber todo acerca de los patrones sobre cómo levantarme más temprano, pero hace falta ese poder personal. ¿Cómo consiguen el poder personal? Esa es la razón de por qué yo, de hace un poco más de 6 años para acá, decidí especializarme en el desarrollo de hábitos. Porque había mucho talentoso fracasado. Entre mis clientes, entre los miembros de mi equipo y en mi cabeza. Mucho talento, pocos hábitos que apalancaran ese talento. ¿De qué me sirve ser buen orador? Una habilidad muy valiosa, si no hago nada con ella. Pues yo subo hacia un escenario, sí, pero no hacía nada al respecto. Llevaba años sin subirme a un escenario. ¿De qué me sirve tener técnica vocal para locución si hacía locución eventualmente? John, es que ahora eres un formador, sí, pero eso no implica que no pueda seguir explotando mis habilidades. Además que gracias a mi voz, yo me gané la vida durante muchos años en Bogotá mientras lograba canalizar los resultados que estaba buscando. Así que háganse la siguiente pregunta. ¿Qué saben hoy sobre cómo mejorar su vida? Y la siguiente es, ¿qué están haciendo con lo que saben? ¿Qué están haciendo con lo que saben? El autor nos explica cómo los tratados de la programación neurolingüística lo iban sorprendiendo. Y sobre todo lo sorprendió el que no hubiese nada escrito sobre el proceso de modelado. ¿No saben el proceso de modelado? Yo les enseño el proceso de modelado. Y lo decía a una de las personas con las que tuvimos sesión esta misma semana, porque a esa persona en particular le costó tomar la decisión. Y digamos que tome o no tome la decisión, si toma la decisión conmigo o con otra persona es indistinto. El tema es tomar la decisión y cuál es la conversación que tiene en su cabeza para no tomar la decisión. Entonces ya una vez estuvimos en sesión me decía, no, es que me hacía falta ese dinero para otra cosa. Y yo, ¿para qué cosa? No, para tal. Ah, ok. Es completamente válido. Y esa otra cosa era más importante que invertir en ti, según entiendo. O sea, tenía mucho más peso. Sí, claro, porque es que es esencial, es algo básico que tengo que pagar. Y entonces, ¿tú crees que no vas a volver a conseguir dinero para pagar esa otra cosa? No, yo no pienso. No, es que tus actos me lo demuestran. No tienes que decirme lo contrario. O sea, todo lo que tú piensas, tus pensamientos más secretos no son secretos. Tu conducta los revela. Quienes han tenido sesión conmigo saben que a veces puedo ser un poco inflexible y sacudir a la persona cuando se requiere. Tu conducta me dice que no te consideras lo suficiente como para poder facturar y pagar tus compromisos básicos. Y aún así, tener algo de dinero para invertir en ti. Porque tú debes considerarte una gran inversión. Porque si depende de ti, nada puede salir mal. Y quien no se ve como una buena inversión, ya está pecando de entrada. Debes tener la capacidad
de tomar decisión fácil y holgadamente, decir, hey, voy a invertir esto en mí, voy a invertirlo en mi mente porque mi mente me va a llenar los bolsillos si es parte del propósito de invertir en mí. Créanme que no hay dinero que ustedes inviertan ustedes que se pierda. Por X o Y razón. No, pero es que yo invertí 6 años y tantos millones en una universidad y no hice nada con esa carrera. Te aseguro que eso no se pierde. El trabajo no se pierde, se acumula. Y esa es una de las lecciones de Hábitos Atómicos. El trabajo no se pierde, se acumula para eventualmente dar ese resultado exponencial. Eso que llamamos, las cosas cambiaron de la noche a la mañana. No, había un trabajo que se venía acumulando bajo la sombra, bajo tierra. Ese complejo sistema de raíces que está fabricando el bambú para poder después de manera exponencial crecer como si no hubiese un mañana. Y dice, wow, eso sí crece rápido. Ahora crece rápido. Pero tuvo que tener unos muy buenos cimientos, unas muy buenas raíces. Para los que están en la industria del network marketing, no, ves que mira, yo conocí una persona que se hizo diamante 20 estrellas en 2 minutos. No se hizo en 2 minutos. Tuviste el resultado exponencial de un trabajo acumulado en 2 minutos. Eso es lo que viste. Viste que una persona en tan solo 2, 3 meses, 6 meses, por fin le cuajó y sacó a flote todo eso que venía trabajando. Toda la que comió, toda la que se debió esforzar. Entonces, como nosotros nos quedamos con el resultado, empezamos a imitar eso. Y esos no son los patrones que debemos imitar. Los que debemos imitar son los patrones que tuvo en el proceso. Es decir, esa persona que tardó 5 años para que en los últimos 3 meses de esos 5 años se convirtiera en diamante, tuvo que perfeccionar una serie de comportamientos durante 5 años. Tú lo que vas a hacer es coger esos 5 años y los condensas en una serie de patrones que vas a imitar para lograr un resultado similar. Pero no, nos quedamos con yo quiero, entonces empezamos a imitar ese comportamiento. ¿Y qué es imitar ese comportamiento? Pues yo quiero estar cerca de él, entonces empiezo a gastar como él, me compro ropa como él. No, él tiene un cheque millonario, tú estás empezando. No, tienes que imitar su consumo, tienes que imitar su accionar, su mentalidad, su lenguaje. Que en el camino del lenguaje está el cómo yo me he visto, pero no voy a comprarme ropa simplemente por el posturear, ¿no? No, es que hace parte del lenguaje. Entonces yo debo tener el lenguaje para decir, voy a invertir en mí. Es decir, debo quitarle esa etiqueta de banalidad al consumo. Yo mismo hacía ese ejercicio y eso lo aprendí de un libro. Yo solía tener la oficina de entrenamiento para la vida en el WeWork de la 19, de la 19, ahí en el Chico. Y de ahí del WeWork salíamos, WeWork, de pronto para los que nunca se han relacionado con los coworking, es digamos una empresa internacional que estableció unos edificios aquí en Colombia con el nombre WeWork y son ambientes de coworking, de trabajo colaborativo, por llamarlo de alguna manera. Entonces nosotros teníamos nuestra oficina fija en esos edificios. Entonces salíamos del WeWork y habían varias opciones de almuerzo. Yo me metí en la opción más costosa. No porque mi empresa estuviera facturando millones y yo pudiese darme el lujo. No, yo lo veía como una inversión. Porque tenía que estar en el contexto, en el lenguaje. Tenía que escuchar a las personas con las que eventualmente yo quería hacer negocios. Y saludaba y me hacía conocer y me hacía destacar porque me di cuenta que esas personas frecuentaban el sitio, es decir, eran asiduos compradores de ese restaurante, no se quedaban simplemente en la experiencia gastronómica, sino que les encantaba lo social, se quedaban compartiendo, pedían después un café, de repente una cerveza. Y entre almuerzo y almuerzo, terminé conversando con directivas de compañías transnacionales, cerrando tratos importantes, porque era mi social selling. Estaba haciendo una inversión para poder acercarme a mi cliente ideal, para hablar con mi cliente ideal, pero tenía que mapearlo, identificar sus patrones, comportarme lo más parecido y modelando aquellos comportamientos que veía que podían ayudarme a ser un empresario exitoso. Vamos a leer lo que está en el chat porque
Veo que han participado bastante y eso me agrada. Ustedes saben cómo me gusta. Bueno, Catherine decía, así es, Alexander, en muchas ocasiones nos dedicamos a ver el crecimiento de los demás. Esto es lo que no nos permite poner el querer como el hacer en nuestras vidas. Exacto, nos volvemos contemplativos. Ay, es que Alexander ha tenido tanto éxito. ¿Cómo quisiera yo el éxito de Alexander? Y esa conversación lo único que está diciendo entre líneas es, soy tan inmerecedor de todo ese éxito. Quisiera merecerme un poquito, por lo menos. Tener un traje de los que usó, de los que ya no quiero usar, que me lo regale. O que me regale una moto de esas viejas que ya no quiero usar. Y entonces tenemos una conversación de complacencia que a la larga se vuelve ridícula. Dice Catarina, esos sacudones son lo mejor. Ahí se ganó su sacudida. Empoderan. Y es que es esencial. Siempre le digo a la gente, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Fíjense que acá en el libro nos lo dice el autor. Tú tienes que averiguar concretamente cómo lo hacían. ¿Sí? Y una vez que averiguas, simplemente debes trazar tu plan. O sea, no necesitas modelar esa conducta para poder obtener resultados. En lo que quieran, en el aspecto económico, en el amor, en lo que quieran, lo pueden trabajar. Pero deben estar dispuestos a pagar el precio. ¿De dónde saqué yo la analogía que hago con el aplicativo tipo Uber con el tema del desarrollo personal del cambio? De la PNL. Yo hice el practitioner de PNL con mis grandes mentores y amigos de Maga Internacional, que son los que también me formaron como coach. Y entonces yo le digo a las personas, mire, el cambio personal es tan sencillo, ojo, no fácil, tan sencillo como pedir un Uber. Tú necesitas solamente 2 datos. ¿Dónde estás? Que eso lo toma el aplicativo con el GPS. ¿Y a dónde quieres ir? Pero para poder configurar la ruta necesitamos esos 2 datos. Y la ruta es todo eso que estamos haciendo. En la ruta están los patrones para conquistar el éxito. En la ruta está la información, las acciones, el plan. Y está también el precio. Y tú decides el precio que quieres pagar. Está en ti. Me dicen, John, pero hay soluciones más económicas. Tómala. Es tu decisión. John, pero es que es muy costoso. Si tú crees que invertir en ti es costoso, pues busca una inversión más económica. No, John, pero es que también hay que pensar con inteligencia financiera. Sí, tienes toda la razón. Invierte en ti, cómprate un libro que no sea pirata. Cómpratelo. Es una inversión pequeña. Cuesta menos que un par de zapatos. Pues, el estándar, ¿no? Seguramente habrán zapatos más baratos de 50,000 pesos, seguramente. Pero hablo del estándar. El estándar son zapatos de 60,000, entre 60 y 80,000. Invierte en ti. Págate un curso. No te estoy diciendo ve y consíguete un coach. Ve o paga una mentoría. No, cómprate un curso. Cómprate un libro. Invierte en ti. Pero, ojo, que el precio que estás dejando de pagar, lo estás dejando de pagar ahora, pero eventualmente lo vas a pagar. ¿Cómo? Aquella persona que decidió no invertir en sí misma a los 25 años, pero decidió hacerlo a los 35, pagó un precio de 10 años más el dinero que tuvo que pagarle al profesional para ahora sí hacer las cosas. La vida cobra duro. Así que no creas que no vas a pagar el precio porque te estás ahorrando unos centavos. Lo vas a pagar. Siempre. En todo momento lo estás pagando. Así que ya es decisión tuya cuál es el precio que quieres pagar.
La programación neurolingüística no es una ciencia que se haya creado para manipular a las personas. Nosotros, los seres humanos, somos programación neurolingüística per se. Es decir, nosotros fuimos el objeto de estudio. No es que Richard y John se hayan inventado esto, no. Lo descubrieron. Descubrieron que hay personas que son capaces de programar ciertos patrones de comportamiento controlando su sistema nervioso para tener unos resultados específicos. ¿Y de dónde los aprendió? Seguramente tuvo unos papás que lo influenciaron, fueron emprendedores. Como uno de los libros que aprendimos, la historia del padre que convirtió a sus hijas en unas duras, en maestras del ajedrez. Y cada nueva hija salía mejor que la anterior, porque nacía en el contexto. A la primera tuvieron que enseñarle todo desde el principio. A la segunda ya tenía algo de contexto. Entonces se volvió mejor que la primera. Y la tercera, bendito. Esa muchacha sí que creció en el contexto ideal y superó a sus hermanas. Entonces, si ustedes realmente quieren lograr un cambio real en sus vidas, recuerden que las cosas no cambian, cambiamos nosotros. ¿Tienen alguna pregunta? Me gustaría que de 1 a 10 calificaran la sesión de hoy. Vamos a aprender con ese libro a dirigir nuestro propio cerebro. Decía uno de mis mentores, vamos a aprender a hablar con la loca de la casa, la mente. Si otros pueden, tú también puedes. Recuerda que la cuestión no estriba en si eres capaz de obtener los mismos resultados que obtiene esa otra persona, sino que es cuestión de estrategia. Si tú demuestras ese extraordinario dominio de algún tema en especial, aprovéchalo y poténcialo. Ahí tienes una evidencia de que puedes ser muy bueno en lo que te propongas. Muy bien, vamos a leerlos por acá. Muchas ocasiones, esto ya empoderan. Gracias, John, por la mentoría. Con mucho gusto, Marcela. 10. Y ahí la familia, Marcela, tiene mucho de dónde coger para todos los procesos. Guara, 10, me gustó. Wow, 10 con mucho gusto. Elizabeth, 10, muchas gracias. El cambio inicia de adentro hacia afuera. Así es, Miguel. Así es. 15 de 10, Karen, muchas gracias. 10, muchas gracias, con mucho gusto. 10, me voy muy reflexiva. Qué bien, Caro. Miguel, 10. Así es, autoconocimiento, gestionar nuestra mente. 10, muchas gracias, con mucho gusto. Wilder, 10, muchas gracias. Bueno, parece que hoy se van con una enseñanza potente. Y eso que hay muchos aspectos que sé que se me quedan en el tintero, que pudimos reflexionar. Por eso, si tienen alguna cosita, antes de que se vayan, si tienen alguna cosita sobre la que tengan ruido o quiera que reflexione rápidamente, mándenla rápidamente por el chat. A mí me gustó la lista de libros que nos dejó. El cambiante mundo del directivo, el ejecutivo del minuto. Está buenísimo. Me gusta. Bueno, parece que no muchos. El límite lo pone uno mismo, dice Verónica González. Así es. Así es. Bueno, para cerrar, les tengo una invitación. Ya estamos, digamos, adecuando
o ya estamos adecuando, no. Digamos que ya le dimos forma al espacio donde van a estar las memorias de cada sesión. Mi compromiso de que las memorias estén disponibles el mismo día ha sido algo complejo porque es movilizar recursos de tiempo y monetarios. Entonces ustedes saben que internamente son decisiones que a veces no se toman tan rápido como uno quisiera, porque depende de más personas. Pero ya logramos, digamos, canalizar algo. Así que hoy les estaremos compartiendo el enlace. Y aquí está la invitación. Ese es un club que tiene un espíritu social. Es decir, aquí se une todo el que quiera. Vamos a habilitar el enlace y vamos a habilitar unos planes de membresía, por así decirlo, y son planes de membresía voluntarios. Es decir, van a tener la opción gratuita y la opción de pago. Aquellos que quieran apoyar el club pueden elegir cualquiera de las opciones de pago, van a tener acceso a las memorias. Algunos pensarán, bueno, pero si yo pago y otro que no pagó igual tiene acceso a las memorias, no lo pensemos de esa manera, pensemos que es un aporte voluntario y si así les nace hacerlo, lo pueden hacer. Si no se encuentran en Colombia, seguramente no puedan procesar el pago, le dan procesar el pago en persona y uno de nuestros coequiperos lo contactará para poder facilitarle el enlace de pago y poder continuar con la transacción si se encuentran fuera de Colombia. Por lo demás, pues muchas gracias. Si todos deciden el plan gratuito, igual siguen siendo tan bienvenidos como siempre. Y vamos a ir creando una serie de beneficios para estimular ese tipo de colaboraciones y que el club sea autosostenible y que podamos crecer todavía mucho más. 7:57 minutos. Muchas gracias a todos por ser, estar y pertenecer a este maravilloso club. A Elisa Gallardo, gracias por conectarse. Luisa Fernanda, Liz, Marcela, Cami, Wilder, Marbeli, Luz Ángela, María Borges, Guara, Fabio, Kate Ayala, Alexander, Freddy, Joana, Maritza, Miguel, Verónica e Ingrid. Y eso que los leí cuando ya se habían salido varios. Un abrazo. Los quiero mucho. Nos vemos el lunes a las 7 en punto. Chao, chao.